Buenos días. Mi equipo está conformado por Jesús, Yadira y Marisol. Yo les hablaré acerca de la transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección ocurre mediante el movimiento de un fluido, el cual puede ser gas o líquido. Es donde las masas más calientes tienden a elevarse, debido a la disminución de su densidad, mientras que las porciones más frías descienden. Este movimiento de las masas de fluido transporta el calor de un lugar a otro. Un ejemplo de esto es cuando se calienta agua en una cacerola. El agua más cercana al fuego se calienta, se eleva debido a la menor densidad y es reemplazada por agua más fría que desciende al fondo. El mecanismo de convección de calor está representado por la ley de Newton para el enfriamiento. Y esta ley nos dice que el coeficiente de transferencia de calor por convección se puede definir como la razón de la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido, por unidad de área superficial, por unidad de diferencia en la temperatura. También hablaremos acerca de la diferencia que hay entre la convección forzada y la convección natural. Básicamente, esta diferencia es cómo se genera el movimiento de un fluido. En la convección natural, el flujo del fluido es causado por diferencias de temperatura, las cuales provocan cambios en la densidad del fluido, como cuando un líquido caliente sube y el frío desciende. En la convección forzada, el movimiento del fluido es inducido por fuerzas externas, como un ventilador. También están las capas límites, las cuales son la hidrodinámica y la térmica. En la hidrodinámica, la capa límite es la región de un flujo de fluido cerca de una superficie sólida, en la cual la velocidad del fluido cambia debido a la interacción con dicha superficie. En la superficie la velocidad es cero debido a la condición de no deslizamiento y aumenta gradualmente hasta alcanzar la velocidad del flujo libre. Sin embargo, cabe mencionar que existen dos tipos de capa límite, la laminar y la turbulenta. La laminar es donde el flujo es suave y ordenado con capas de fluido deslizándose sin mezclarse. La turbulenta es aquel flujo en donde es irregular y caótico, con vórtices que mezclan las capas de un fluido. En la capa límite térmica, la temperatura varía desde la superficie hasta el fluido libre, y este gradiente es clave para la transferencia de calor. El comportamiento del gradiente térmico depende si el flujo es laminar o turbulento, y se utilizan diferentes ecuaciones para calcular el espesor de la capa límite térmica en cada caso. En un flujo laminar las capas del fluido se deslizan unas sobre otras de manera ordenada, mientras que en el flujo turbulento las capas del fluido se mezclan de manera caótica, lo que puede aumentar significativamente la transferencia de calor. Flotabilidad para convección libre. La flotabilidad es un factor clave en la convección libre, ya que es el movimiento de fluido inducido por diferentes densidades causadas por la variación de temperatura. Básicamente, en la convección libre, el fluido más caliente es menos denso, y si está frío, es más denso. Y el momento de perder densidad, eso hace que vaya hacia arriba, completando el ciclo. La influencia de la densidad y la temperatura en convección natural. La convección natural ocurre cuando el fluido se calienta, disminuyendo su densidad y provocando que suba, mientras que el fluido más frío tiende a ser más denso. La densidad de un fluido cambia con la temperatura. Generalmente, en los fluidos se expanden al calentarse y se contraen al enfriarse. Esto tiene mucho que ver con las densidades y también con la disminución y aumento de la temperatura. La temperatura es el principal factor que causa esos cambios de densidad. Número de Grandhoff es un número dimensional que se utiliza para describir la relación entre fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas en un fluido. En la convección natural ayuda a cuantificar estas fuerzas y determinar si el flujo será laminar o turbulento. En la convección forzada, el número de Grandhoff no se utiliza directamente para describir la convección forzada. La relación entre el número de Grandhoff y el número de Reynolds puede ser útil para determinar el tipo de fluido en sistemas donde ambos tipos de convección están presentes. Número de Reynolds es un parámetro dimensional que describe el tipo de flujo en un fluido, ya sea laminar o turbulento. En la convección forzada, el movimiento del fluido es indicado por fuerzas externas. El número de Reynolds en este contexto se utiliza para caracterizar el flujo de fluido. Dependiendo del valor del número de Reynolds, puede determinar si el flujo es laminar, de transición o turbulento. En la convección natural, aquí, aunque el número de Reynolds no es principal indicador en este tipo de convección,
ese rol cumple el número de Grashof. Sigue siendo relevante en combinación con el número de Grashof para caracterizar el flujo. Número de Planck relaciona la difusión del momentum y la difusión térmica en un fluido. En la convección forzada ayuda a determinar el índice de flujo y la eficiencia de la transferencia de calor. En el número de Planck bajo indica que la difusión térmica es más rápida que la difusión de momentum, lo que es típico en gases como el aire. Un número de Planck alto indica que la difusión de momentum es más rápida que la difusión térmica, típico en los líquidos como el aceite. En la convección natural, el número de Planck se combina con el número de Grashof para formar el número de Rayleigh. Número de Nusselt. Este número dimensional representa la razón entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción en un fluido. En la convección forzada, en este contexto se calcula generalmente mediante correlaciones experimentales o teóricas que relacionan el número de Nusselt con el número de Reynolds y el número de Planck. En la convección natural, el número de Nusselt en este contexto se relaciona típicamente con el número de Rayleigh, que combina el número de Grashof y el número de Planck, una correlación común para la convección natural. El número de Rayleigh describe el comportamiento de los flujos de convección natural de un fluido. Combina los efectos del número de Grashof y el número de Planck y es crucial para caracterizar la transferencia de calor en sistemas de convección natural. En la convección natural es el parámetro principal para determinar la naturaleza del flujo. En la convección forzada, aunque el número de Rayleigh no se utiliza directamente, es útil entender la interacción entre convección forzada y la natural en situaciones donde ambos mecanismos están presentes, y comparación entre el número de Reynolds y el número de Rayleigh puede determinar cuál domina.